Bienvenidos al Club del Futuro. Yo soy Pablo, estoy aquí con mi compa Eric y pues hoy les traemos un tema bastante interesante acerca de pues la realidad misma. Vamos a tratar de cuestionar lo que es la realidad a través de 4 personajes que vamos a hablar de chamanismo, de espiritismo, de magia y de ciencia. Y pues uno de estos personajes, ¿cuál sería? Uno de estos personajes era precisamente un mexicano que fue visitado extraoficialmente por un expresidente de aquí de México para curar a su hija. Y esta visita fue documentada por la prensa. Les tendremos más detalles. Exactamente, y ese está sumamente interesante. Y yo les tengo otro que pues básicamente escribió más de 400 cartas, según esto dictadas por espíritus. Y una de esas cartas ayudó a resolver un crimen y que supuestamente fue de homicidio. Y ahorita vamos a ver todo esto más adelante. También tenemos a una curandera muy famosa aquí en México también. Sí, de hecho esta curandera se dice que era capaz de curar a personas realizando operaciones. Materializaba órganos para insertarlos en el cuerpo de sus pacientes. De hecho, estas hazañas fueron documentadas por un gran científico, un científico aquí también mexicano. Y este científico del que le está hablando, que trabajó muy de cerca con Pachita, se llama Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg es muy controversial. Básicamente lo que intentó hacer fue traducir la magia a lo que es magia a ciencia. Lo cual, imagínense lo complicado que es eso. Hizo muchísimos estudios con Pachita y hizo muchísimos estudios también de muchas otras cosas que ahorita les vamos a explicar. Y pues me parece que es sumamente interesante porque pues desapareció. O sea, ya nunca fue encontrado. Desapareció con todo y su esposa y con todo y todo. Y ahorita vamos a ver todas las teorías al respecto. Así que pues agárrense, háganse su capuchingo, su bebida o lo que necesiten. Y pues bienvenidos al Club del Futuro. Comenzamos. Y el primer personaje que traemos aquí a la mesa es Niño Fidencio. Pues resulta que en medio de la revolución y la guerra cristera, en el pequeño y polvoriento rancho de Espinazo, Nuevo León, surge una figura que desafiaría a la ciencia, la iglesia y hasta el mismísimo gobierno. Se trata de José Fidencio Cíntora Constantino, mejor conocido como el Niño Fidencio. Uh-huh. Ahora, les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes abandonarían su presente para enfrentar otra realidad? Pues resulta que esto fue lo que le sucedió a Niño Fidencio, ya que Fidencio era cocinero de una hacienda en un inicio, pero la leyenda dice que poseía un don de sanación inigualable sin ser médico. En 1921, tras curar unas úlceras irreversibles al dueño de la hacienda de donde él trabajaba, su fama explotó. A él se le atribuyen sanaciones inexplicables de lepra, ceguera, parálisis e incluso tumores. Pero lo más impactante eran sus métodos. Cirugías sin anestesia, realizadas con un simple trozo de vidrio de botella como bisturí, con la creencia de que no causaba dolor. Baños rituales en un pozo de agua lodosa, conocido como el charquito, al que se le atribuían propiedades curativas. Lanzamiento de frutas y objetos a la multitud para operar a distancia. Lanzamiento de frutas. Sí, güey, o sea, agarraban y como... Sí, lo que pasa es que no podía... Imagínate que tanta gente lo seguía que no... Ahí los agarraba en bola y... Sí, claro, o sea, cuando estaban reunidos así en multitud, un tomatazo, un botellazo, lo que sea, curado. Sí. Un tomatazo, güey. Sí, así tal cual. ¿Tú qué tienes? Cáncer. Ahí te va, hijo de tu puta. Exactamente así, güey. Así era. Entonces, para sus seguidores, él era un enviado de Dios con la misión de sanar. Él mismo afirmaba que Dios es el que cura a través de sus manos.
Para otros, especialmente médicos y autoridades, era un charlatán peligroso. La controversia ahí estaba. Sí, pues claro. Rapidísima. Imagínate que, o sea, pues un doctor no te va a recomendar irte Claro. con un chamán, güey. Pues no. Claro. mames, güey. Pues güey, ni yo que no... No, y no porque no sea verdad para los que crean, o sea, no es por eso, o sea, es más bien por el... Sí debe de llevar un seguimiento de médico. Sí, claro, o sea, siento que si estás desesperado, pues supongo que no tienes nada que perder, pero... Sí, y de hecho eso es lo que no me gusta de este tipo de curanderos o Sí, exacto. chamanes, ¿no? Ujú. Que se aprovechan de algunos de la desesperación, algunos de la ignorancia, etcétera. Pues bueno, resulta que había una persona que no era cualquier persona, Ah, ¿no? no, era el presidente electo de México. No mames, un presidente fue con ese güey. Ajá. No Actualmente expresidente, que fue Plutarco Elías Calles. Pero resulta que su hija, Hortensia, estaba gravemente enferma. Los médicos no encontraban mejoría y la familia ya estaba desesperada. Volvemos a este factor de desesperación, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces él empezó a escuchar los rumores sobre un curandero en el norte, en Nuevo León. Sí, claro. Él, para esto, Fidencio ya tenía una fama nacional. Entonces, Elías Calles no podía arriesgarse a verse ridículo acudiendo a un curandero. Sí, pero pues no. tampoco... Sí, o sea, lo hizo discretamente, o sea, Sí, no fue sí. como que lo haya hecho público. Sí, pero tampoco podía ver a su hija empeorar. Sí, no. O sea, ¿sabes? Ya estaba como, bueno, ya no tiene cura, pues bueno, vamos a acudir a este recurso, ¿no? Sí, claro, güey, por supuesto. Como última opción. Sí. Así que de forma discreta permitió que el niño Fidencio fuera llevado hasta ella. La escena que cuentan los cronistas es la siguiente. Fidencio llegó en silencio y llegó sencillo, como siempre vestía. Guaraches, una camisa blanca, pues una mirada limpia. Ajá. Ahí pidió ver a la joven. Dicen que apenas la miró, entró en un trance. Sus ojos se pusieron vidriosos y empezó a hablar con esa voz aguda que lo caracterizaba cuando otro espíritu lo tomaba. Por eso le llamaban niño Fidencio, que hacía una voz de niño. Muy aguda, sí. Ok. Entonces, ahí comienza a tocar el cuerpo de esta mujer. Le acomoda las piernas. Le pasa las manos por la cabeza y el pecho. Y entonces empieza, o sea, como así. Sí, La acomoda sobre la silla. La abraza así. Entonces ahí empezó a hablar rápido, como si platicara con alguien invisible. Luego pidió silencio. Llora un poco y dice: la niña va a cenar. No hizo nada más. Es todo. Pero a los pocos días, según relatos de la época, la salud de Hortensia mejoró de manera drástica. Los síntomas cedieron. O sea, comprobado por los médicos. Respiraba mejor, se levantó de la cama y para la familia fue un milagro. Para el país, pues esto se convirtió en un escándalo silencioso. Sí, claro, güey. Porque sí, pues el presidente electo de México había permitido que un curandero espiritual atendiera a su propia hija. Y lo había logrado donde los médicos no pudieron. Sí, claro, güey. ¿No? Aquí pues, vemos factores de desesperación. Ya los médicos daban todo esto como, pues, todo este caso de médico como perdido. Sí, claro. Entonces, pues después de este ritual, unos meses después, ya siendo presidente, Elías Calles viajó personalmente a Espinazo, el pequeño poblado donde vivía Niño Fidencio. Pero ya no lo hizo como un acto político, sino como un gesto de agradecimiento. Y claro, pues los periódicos no perdieron oportunidad y registraron aquella No, pues el visita. amarillismo de... Sí, claro, el presidente que tiene que ver por la salud de México, yendo a ver un curandero, pues, oye. Sí, pero es como si un doctor te dice, no sé qué tienes, pero déjame rezarle ahorita a este santo, güey. Sí, Ahorita vemos cómo te arreglamos, güey. Por supuesto, No mames, güey, ¿qué el, confianza le vas a tener al médico? güey, es el nutriólogo comiendo tacos en el puesto de la esquina. Ajá, güey, o sea, no tiene Claro. el nutriólogo. Sí, cabrón. Sí. Entonces, bueno, pues reporteros, fotógrafos, escoltas
Y cientos de campesinos vieron al presidente llegar al desierto. Sí, el entrenador de educación física. Todos. Gordo, güey. Sí. Y el curandero, sí, claro. El curandero recibiendo sin protocolos, ¿no? Como si fuera cualquier otra persona. Sí, un copa. En un país donde el poder presidencial era casi sagrado, ver al mandatario acudir ante un curandero rompió todos los moldes. Y ahora, aquí vienen 3 puntos claves. No existe un expediente médico público que confirme o niegue el diagnóstico de la hija del presidente. Por eso no respondí tu pregunta cuando le hiciste, Okay. porque venía a esto. Ok. Sí está documentada la visita del presidente a Espinazo como un acto oficial reportado. Ok. Luego, la tradición oral sostiene que Elías Calles siempre atribuyó la recuperación de su hija al niño Fidencio. O sea, él jamás lo negó, ¿no? Sí. Y hoy, más de 90 años después, la devoción sigue viva. En Espinazo hay cajitas, o sea, que cajitas se le llaman a los mediums que creen en Fidencio, porque se creó todo un culto alrededor de su legado. Sí, claro. Y pues ahora, actualmente, miles visitan la zona cada año buscando algún tipo de curación para los problemas que tengan. Sobre todo, no es como otros mediums o curanderos que te buscan el dinero. No, aquí es todo salud. Todo es salud. Ok. Está loco, ¿no? ¿Tú te irías a curar a que te den un jitomatazo, güey? Al jitomatazo sí, güey. Pero, pues es que no sé, o sea, imagínense, no sé, la audiencia que, pues están en un lugar de desesperación. Y pues realmente no tienes nada que perder. O sea, realmente sí puedes ir y decir, bueno, pues, ¿qué pasaría, no? Sí, pues ya de última. Sí, o sea, al final de cuentas, si no hay como nada que te lo evite, pues ¿por qué no lo harías? Sí, claro, los médicos ya te quitaron toda la esperanza. Pues bueno, mi último recurso es niño Fidencio. Si la ciencia te falló, pues obviamente te vas a ir a la magia, ¿no? O sea, que realmente no, y no está mal, o sea, yo no lo veo mal. O sea, yo lo veo como una manera en la que puedes tú, digamos que hablamos de charlatanes, güey, o sea, en la que pues puedes mantener la esperanza, pero pues obviamente hay un límite. O sea, hay un límite en el que te pueden dar esperanza y hay un límite en el que ya te están dañando la salud. Ya tocaré ese tema un poquito más adelante, después de que veamos a los siguientes personajes de curanderos, mediums. Uy. Porque sí tengo una opinión al respecto. No, yo también, sí. Quiero esperarme. Quiero dejarlo para más adelante. Va. Tú nos contabas al inicio que traías a un personaje pues, también polémico. Pues miren, yo tengo a una persona que pues es polémica, pero es va más al punto de los mediums, no tanto al punto de los curanderos. Y esta persona les va a contar la historia tal cual va, ¿ok? Esta persona, yo creo que hay personas que nacen para recordarnos que la realidad pues no es lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, no es como tan estática como nosotros creemos que es. Es más grande de lo que entendemos. Que entre los vivos y los muertos pues hay una línea muy delgada que podemos cruzar. Y esta persona pues perfectamente la cruzó. Esta persona se llama Chico Javier. Chico Javier, pues es básicamente un medium. Y ustedes díganme, les quiero igualmente plantear una pregunta. O sea, ¿qué harían ustedes si de repente, como un susurro dentro de sus cabezas, empiezan a escuchar voces del más allá? Te voy a contar la historia de Chico Javier. El medium que escribió más de 400 libros dictados, según él, por espíritus. El nombre completo es Francisco Cándido Javier. Este medium nació en 1910 en Minas Gerais, Brasil. Desde niño, él decía escuchar voces que no eran de este mundo. La primera que escuchó fue la de su madre, que desafortunadamente pues él había perdido a los 4 años.
y empezó a escuchar su voz. Ahora, los vecinos pues consideraban pues, que este güey era un raro y algunos lo temían, pero con el tiempo esas voces comenzaron a dictarle textos completos, cartas, novelas, poemas, de todo. Con estilos literarios que él no sabía ni tenía ningún entendimiento ni ninguna educación previa de cómo hacer. O sea, no es tan fácil como si han leído algún libro como de Stephen King y tienen muy claro su estilo literario. Uh-huh. O sea, yo no lo podría imitar. Ok. Entonces, y él podía imitarlo perfectamente. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Tú crees que las personas que rayan el baño público sean poseídas por... ¿Crees que sean poseídos por algún espíritu o...? Creo que son poseídos por la pendejez, güey. Ok. Válido. ¿Y luego qué pasa? Pero bueno, él decía que no era él el que escribía, sino que los que escribían eran los espíritus que le dictaban todas estas cartas. Ahora, que los verdaderos autores eran los espíritus y la tostada. Durante toda su vida, Chico Xavier, por más de 400 cartas que escribió, nunca, y esto es lo que me impresiona, o sea, nunca aceptó dinero por ninguna de esas cartas que escribió él, según dictado por espíritus. Entonces, pues siento que si no hay ninguna ganancia monetaria, pues realmente... O sea, eso para mí al menos le da más validez. Puede hacerse pasar por un poquito más. Claro. Sí, sin embargo, por supuesto, güey. Bueno, vamos a continuar con la historia. Pero, tal vez él no dañó ningún órgano o no tuvo que ver con exactamente, medicina, por supuesto. Con algo médico. Exactamente. Vamos a ver un poquito cómo se desarrolla la historia y... Seguimos, güey. Ahora, sus textos decían provenir de escritores fallecidos, obviamente. Uno de estos casos más famosos fue el del poeta Humberto Campos, que es brasileño, quien pues ya desafortunadamente perecido, siguió publicando a través de Chico Xavier. El hecho fue tan sorprendente para la familia del poeta que llevó el caso a los tribunales, porque él seguía publicando en nombre de Humberto Campos. Ahora, cuando lo llevaron a los tribunales, pues el juez determinó algo pues bastante pues, raro. El autor, bueno, más bien, el juez dijo que el autor que ya estaba perecido no podía reclamar derechos de autor. Pues claro. Pues ya huevo. Confírmame que él... Pues ya, pues... Confírmame que él lo escribió ya estando en el más allá. Claro. Entonces, pues él dijo, pues es que si ya no está, ya no puede reclamar derechos de autor. Entonces, pues ya se quedó ahí el caso. Y pues más allá de lo legal, muchos comenzaron a preguntarse si realmente escribían desde el más allá, ¿no? Pero pues lo que más marcó a Brasil no fueron los libros, sino las cartas que él llamaba psicográficas. Ahora, eran mensajes que Chico escribía para padres que habían perdido hijos o familiares que buscaban consuelo. Cartas con detalles que eran íntimos completamente, o sea, detalles que eran internos familiares que él podía escribir y que le hacían creer a la familia que perfectamente Chico Xavier conocía a esta persona que ya había fallecido. Uh-huh. O sea, imagínate tú en tu vida normal. O sea, que pues todo el mundo ha perdido a alguien desafortunadamente. Imagínense que alguien llega y les dice pues que les escribieron un libro o de que les escribieron una carta psicográfica de esa persona que desafortunadamente ya falleció. Sí, claro. Es un insulto, ¿no? Para la familia. Exactamente. O sea, pero más que insulto, o sea, imagínate que tenga detalles que nadie más conoce más que tú. Bueno, eso sería intrigante. Es más que, o sea, eso sería completamente intrigante y eso es exactamente lo que hacía Chico Xavier. Algunas incluso le ayudaron a resolver crímenes judiciales y esa es la historia que ahorita les quiero contar, porque esa es la que a mí más me atrajo. Ahorita se las voy a contar. O sea, la verdad es que esa historia me dejó bastante pues bastante raro, ¿no? Y esta es una historia de que una de esas cartas psicográficas ayudó a resolver un crimen. Es el caso de Joyce Ribeiro. En 1976,
sucedió que uno de los casos más polémicos de espiritismo moderno, o sea, un llamado joven José Divino Núñez, de 18 años, fue acusado de asesinar de un balazo a su mejor amigo, Enrique Manuel, de 19 años. Era su mejor amigo. Ahora, las pruebas circunstanciales señalaban que la familia estaba pues, completamente destrozada y el país lo había condenado pues ya antes de cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y pero pues todo tuvo un giro pues, completamente inesperado, ¿no? Ahora, el supuesto perpetrador de este crimen ya estaba en la cárcel, estaba siendo enjuiciado. Ahora, despuesito del funeral del fallecido, la madre de la víctima fue con Chico Javier. Chico Javier le dio uno de sus le dio una de sus cartas psicográficas, según esto, escritas por ahorita les digo el nombre, por José Divino Núñez. No, perdón, por Enrique Manuel, que era el fallecido. Ahora, esta persona le dio la carta a su mamá. Su mamá recibió la carta y fue aceptada como prueba en el juicio. Sí, sí. Ahora, lo que decía la carta, pues obviamente sorprendió a la madre. Lo que decía la carta era esto. Ahorita les digo. Denme un segundo. La carta estaba escrita de la manera en la que su hijo hubiera escrito la carta. Ahora, específicamente decía que no fue un asesinato, fue un accidente. ¿Ok? Que José y su mejor amigo estaban manipulando el arma. O sea, estaban jugando básicamente con el arma, con idiotas, güey. y que él mismo había provocado el movimiento brusco que provocó su propio asesinato. Y que su amigo no tenía ninguna intención de disparar. O sea, estaban jugando con el arma y a su amigo se le disparó el arma. ¿Ok? Ahora, él, en la carta psicográfica, él expresa que no tenía ningún rencor con su amigo, que pedía que no se destruyeran las vidas con odio, ¿no? O sea, que lo dejaran libre, básicamente. Sí, sí. ¿Ok? Era una carta, ahorita les estoy dando nada más como el highlight de ese pedo, pero pues era una carta pues muy larga, muy emocional, muy muy precisa de lo que él quería expresar. Y esto no se quedó nada más en una historia bonita, sino que los abogados presentaron la carta psicográfica como prueba. Y en el juicio. En el juicio. Y sí, literalmente se usó una carta dictada por un muerto en un tribunal y el juez aceptó integrarla en el expediente. Ahora, obvio, esto provocó pues un pinche terremoto mediático de que, pues, ¿cómo vas a aceptar? Porque la neta, o sea, si yo te digo como de, sí, claro, el asesino me dijo que no fue él. No manches. O sea, sí. Obviamente, pues, no tiene ningún sentido, pero esta persona perfectamente lo aceptó. Ahora, algunos lo pensaron como un insulto a la justicia, pero otros como un acto de amor o verdad. Okay. Ahora, el veredicto, después de analizar la carta y otros elementos que el juez concluyó que no existían pruebas firmes del homicidio intencional, la carta, aunque espiritual, coincidía con detalles forenses. O sea, tampoco era nada más cualquier mamada. El acusado había mostrado coherencia con la versión del accidente. ¿Ok? Y el resultado fue que José Divino, que fue el supuesto victimario, fue absuelto y fue la primera vez en la historia judicial de Brasil que una psicografía, o sea, que una carta psicográfica pasó en un tribunal como una prueba fehaciente. Ahora, este caso, pues obviamente catapultó aún más la figura de Chico Javier. Ok. Y revistas, periódicos, televisión, de todo,
trataron esto como un fenómeno humano y espiritual. Miles de familias comenzaron a buscarlo para hablar de cómo sus muertos. Se creó un debate enorme entre ciencia, religión y derecho. Para muchos brasileños y pues varios mexicanos, obviamente, que escucharon la historia, Chico Xavier se volvió la prueba perfecta y viviente de que la muerte, pues, no era el fin. Ahora, aquí hay dos cosas que a mí me parecen bastante rescatables. Ajá. Una es que la propia madre reconoció el tipo de lenguaje o el tipo de... Sí, claro. La forma en la que tal vez su hijo podría redactar una carta. Uh-huh. Porque, ¿qué sucede? Actualmente ya no enviamos tantas cartas a nuestros seres queridos. Sí, no. Actualmente es un WhatsApp, una llamada. Un WhatsApp. Sí, claro. Sí, a huevo. O sea, un mensaje de voz Uh-huh. y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede cuando, no sé, imagínate que tú le escribes aquí en casita también? Si ustedes le escriben a su mamá, a su hermano, a su novia, etcétera, o a su novio, lo que sea. Sí. Un mensaje de WhatsApp escrito desde un teléfono no reconocido en la agenda de su ser querido, Uh-huh. seguramente serían capaces de reconocer el tipo de lenguaje que tú usas. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, si yo te escribo a ti, Yo ya sé qué lenguaje tú uso. sabrías. Ajá. Yo claro. ya, igual ustedes, o sea, sus mamás, hijos, los que sean, ¿Sabes? o sea, ustedes ya saben qué tipo de lenguaje usan y ya dicen, esto me lo está escribiendo tal Sí, persona. claro. Es el... ¿sabes que yo inicio con... ¿Qué pedito, güey? ¿Cómo estás? Exacto, güey. Ajá. ¿No? Sí. Esa es una, güey. Excepto cuando estás enojado. Cuando estás enojado es como, ¿qué onda, güey? Sí, güey. Sí. Oh, pero ya reconoces. Sí, lo reconozco perfecto, güey. Claro. O sea. Es interesante, güey. Ahora, otra, la segunda que me parece interesante resaltar es que a pesar de que podría ser o no verdad lo que este chico Javier afirmaba, que pues, seres queridos de otras personas que ya no estaban en este mundo le escribían cartas para sus seres queridos, pues aquí en esta situación, pues él no dañó, digamos, No. médicamente a nadie. No. Y eso es lo que me parece, bueno, ok, ¿sabes? Porque Es yo más, sí soy... yo creo que lo que tú estás diciendo, o sea, es como, pues pon tú que sea en ficción. Sí. Le daban cierto confort. Le dio cierta, Tranquilidad. cierre, tal vez podríamos decir. Sí, un cierre, una Cierto tranquilidad. cierre a las familias que pues estaban en duelo, ¿no? Sí, y esto me parece bastante interesante. Exacto. Ahora, yo te quiero contar de una persona que sí fue bastante polémica aquí en México, Ajá. porque estuvo inmiscuida en incluso políticos iban a verla, ¿no? Sí, claro, güey. Entonces, yo quiero iniciar preguntándoles, ¿ustedes saben quién era Bárbara Guerrero? No. No, pues ese era el nombre real de Pachita. Pachita sí conozco. Sí, claro. Claro, todo el mundo conoce a Pachita, pero Bárbara Guerrero no. por supuesto. Pues ella era curandera aquí en México y se supone que ella te podía curar con las manos, hacer trasplantes de órganos y no importaba si era un corazón, hígado, riñón, daba igual. Pero no solo eso, ella era capaz de crear un órgano de la nada. Al menos eso es lo que cuenta Jacobo Greenberg, ¿no? Entonces, aquí viene a colación una historia bastante interesante que precisamente Jacobo Greenberg presenció. Sí. Se le llama La Noche del Riñón, la cirugía que definió la leyenda de Pachita. Bueno, pues esto ocurrió... O sea, Pachita ya había hecho varias curaciones antes de esa. Sí, claro. Sí. De hecho, por eso llamó la atención de Jacobo Greenberg y Jacobo Greenberg se dio a la tarea de seguir... Investigar qué pedo. De seguir el trabajo de Pachita. Entonces, esto ocurrió en la Ciudad de México en el año de 1976. Imagínate, es de noche, pero en la colonia Roma la oscuridad no descansa. No. Hay faroles amarillos, callecitas húmedas, murmullos de vecinos, perros a lo lejos y en una vieja casona adaptado como hogar, consultorio y templo improvisado. El ambiente es totalmente distinto a las calles de la Roma.
Sí, como es otro mundo. Afuera se escucha la ciudad. Adentro parece otro mundo. Ese es el universo de Pachita. La mujer más temida, amada y comentada de México, del México oculto. Entonces, aquí tenemos a el paciente, que el nombre de esta persona es Luis. Es un hombre de unos 40 y tantos. Él llegó a Pachita cargado por dos familiares porque ya no podía caminar bien. Él tenía un riñón prácticamente ya inservible. Sí, no, ya no sé. Ya. Sí, insalvable. Los médicos querían operarlo, pero él estaba demasiado débil para sobrevivir a una cirugía convencional. La última opción, igual que vimos con Elías Calles, Sí. la mujer del cuchillo. La mujer del trance, la mujer que decía que un espíritu prehispánico entraba en su cuerpo y sanaba a través de ella. El cuau. Luis, incrédulo, temblaba y no sabía si era miedo, dolor o fe desesperada. Obviamente, desesperación. Sí, claro. ¿Sabes? Ya te dijeron. Ay, nomás te dejo. Ya te dijeron. Va a estar difícil operarte. No te prometo que vayas a vivir. Desesperación, ¿no? Sí, claro. Se juntan otros dos factores. Bueno, el espacio donde ocurría todo era pequeño y sofocante. Paredes de adobe, olor a alcohol, tabaco, hierbas, velas encendidas, santos mezclados con figuras indígenas, una mezcla de madera que hacía de quirófano. Y un solo cuchillo de cocina gastado y sin brillo. Lo más extraño era el silencio. Las personas presentes no hablaban, no se atrevían. Había algo denso, pero como si en el aire fuera más pesado. Ahora, Pachita estaba sentada, fumando, con los ojos entrecerrados, y de pronto comenzó a moverse distinto. Su respiración se volvió profunda. Sus dedos se tensaron. Su cuello se estiró hacia atrás como si algo invisible la tirara de ella. ¿Has visto esas películas donde cuando alguien es poseído por algún espíritu empieza a... Sí. Así, tal cual. Entonces, ocurrió ese momento que todos recuerdan. La voz de Pachita cambió. Dejó de sonar a la de una mujer mayor y dulce. Y se convirtió en una voz grave, segura, dominadora. Y decía: hermanitos, ya llegó el que cura. Ese era el hermano Cuauhtémoc, la presencia que supuestamente poseía a Pachita durante las operaciones. La temperatura bajó y las personas que estaban ahí en ese cuarto, juraron que sintieron un aire frío recorrerles la espalda. Okay. Ahora, que de hecho es algo que se presenta mucho como en mucho esto de los rituales espiritistas. O sea, por lo que yo entiendo, normalmente en los rituales espiritistas hay como ciertas cosas que están como muy planteadas, que es como el frío, siempre es frío. El frío. O sea, siempre es como el frío en el cuarto. Cuando un espíritu entra. Cuando un espíritu entra, que es el frío en el cuarto. Incluso si ustedes han tenido alguna clase de actividad paranormal en su casa, o si ustedes han tenido alguna clase de experiencia paranormal, normalmente siempre es el frío. Entonces ahí siento que es muy interesante. Sí. O sea, como que siempre es lo mismo, ¿no? Recordemos que sí, claro. lo que narró Jacobo Greenberg. Ahorita vamos... Sí, Jacobo Greenberg estaba presente, ¿no? Sí, Jacobo Greenberg estuvo presente en esa operación. Y más adelante vamos a ver algo que sucedió con otro personaje bastante interesante también. Bueno, pues resulta que ya estando en la operación, Pachita toma el cuchillo, que no tenía filo. Era un cuchillo común. Sí, de cocina, ¿no? Sí, no, de campo. No, ella ocupaba un cuchillo de campo. Sí, normal. La gente a veces lo describe como un machete. Ah, ok. Pero hay cuchillos de campo, pues, nada más para cortar. Sí, o sea, nada más como de este tamaño. Ya no es como un machete grandote, sino más bien como... Sí. Era corto. Era un cuchillo común, como los que se usaba, como los que usabas en tu casa para picar jitomate. Sí, pues de cocina. Sí, claro.
ella pidió que pusieran a Luis en la mesa. Imagínate, esta es la mesa. Y un jitomate. Y un jitomate. Que pásenme a Luis y un jitomate y lo vamos a picar. El hombre lloraba y no sabía si de miedo o alivio. No se salvó, pero el jitomate quedó cortado bien verga. Quedó para hot dogs. Pero aquí les traigo un pico de gallo. Y el vato quedó para el horno. Entonces, bueno, ella le decía, no tengas miedo, hijo, aquí nada duele. Y con un movimiento rápido, Pachita clavó el cuchillo en el costado del hombre. No hubo grito, no hubo sangre desbordada. Okay. Los testigos dicen que parecía que el cuerpo no reaccionaba como debería. Mientras Pachita cortaba, hablaba consigo misma en un español que nadie reconocía. Era antiguo, pausado, con palabras que no pertenecían a esa época. Sí, recordemos que eran los 80, 70, no pertenecían a esa época. Sí. Metió las manos, literalmente las metió dentro de la herida. O sea, ella vamos a agarrar a Garturo. A Garturo. Aquí y le vamos a hacer una... hace este movimiento con el cuchillo, mete la mano. De aquí ya empieza... Y no gritó el cabrón, no sintió dolor. No. Sí, no. Pues aquí cuenta que no hubo nada de eso. Entonces, buscó, movió, acomodó. Y Luis seguía consciente con lágrimas en los ojos, pero sin dolor real. Era más bien como toda la parafernalia, todo lo impactante del ambiente, ¿no? Uh-huh. El cuarto, el cuchillo, tal. El hermano de Luis, ya no sirve, se va. O sea, ¿qué? No, perdón, no fue el hermano de Luis, fue el hermano. Ahorita más adelante les voy a decir quién era el hermano. Sí, ya spoilaste. Ya spoilé, lo siento. No hay bronca. El hermano dijo, ya no sirve, se va. Y saca algo oscuro, viscoso. Un órgano que, según él, era el riñón enfermo. Y lo dejó caer en un trapo viejo acá. Entonces, vino la parte que convirtió esta noche en leyenda. Pachita levantó las manos en el aire. Sus dedos temblaban como si moldearan algo invisible. Y movía las manos como quien amasa barro. Sí. Oh, ok. Pero no había barro, no había nada. Sí, no. Y sin embargo, algo empezó a tomar forma. Luis, desde la mesa... Partículas virtuales, hijo de eso. Sí. Vio como entre las manos de Pachita parecía algo. Uh-huh. Algo con volumen, algo blando, rojizo, húmedo. Un órgano, una estructura del tamaño exacto del riñón que acababa de sacar. El silencio fue absoluto. Ni los pacientes, ni los ayudantes, ni Greenberg, que estaba presente, pudieron explicar lo que veían. Cuando terminó, Pachita bajó las manos con ese nuevo órgano de ellas, lo acomodó dentro del cuerpo abierto de Luis, así... Susurró con palabras incomprensibles y finalmente con la palma de la mano cerró la herida. No quedó marca ni... Literalmente pasó la mano y la piel se unió como si hubiera sido sellada. No había sutura, no había vendaje, no había líquido rojo. Uh-huh. Luis se incorporó unos minutos después. Él podía moverse, respiraba sin dolor. Días más tarde, médicos del hospital confirmaron que un riñón completamente funcional estaba dentro del cuerpo de Luis. Los doctores lo confirmaron. Sí. Y Luis vivió muchos años más. Ahora, lo que dijo Jacobo Greenberg, neurocientífico, escribió lo siguiente: vi la materia aparecer entre sus manos, no encontré truco, no puedo explicarlo con la física actual. Fue esta noche, la noche del riñón, la que convenció a Greenberg de que Pachita no era charlatanería, ni alucinación, ni hipnosis colectiva, era algo más, algo que desafiaba la realidad. Por eso les hacíamos esa pregunta al inicio. A estas actividades que ella realizaba se denominan cirugías psíquicas o también eran conocidas como cirugías energéticas.
Ella misma creó su propia fama y fue analizada por Jacobo Greenberg, como ya establecimos. Y no solo eso, sino que personalidades de la política mexicana como Margarita López Portillo, quien era hermana del expresidente mexicano José López Portillo, tuvieron contacto con Pachita. Fíjate, qué curioso. 2 expresidentes, dos curanderos. De hecho, ella fue quien organizó el encuentro entre Jacobo Greenberg y Pachita. No mames. Incluso un jazzista que el nombre es Charles Mingus, recomiendo escuchar. Fue tratado por Pachita, güey. O sea, internacional Pachita, ¿eh? Otra personalidad que estuvo en contacto con Pachita fue Alejandro Jodorowsky. Ahora, de acuerdo el director de cine, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo con Jacobo Greenberg, Pachita no era quien poseía los poderes, sino que ella era un medium que servía como recipiente para manifestar los poderes de Cuauhtémoc, que era el hermanito. El Cuau. Claro. Quien fue el último, para quien no sepa, fue el último tlatoani de los aztecas y se supone que Cuauhtémoc realizaba estas operaciones a través de Pachita. Okay. O sea, Pachita era el medio nada más. Sí. No. Ella no era la de los poderes. Sí. Jacobo Greenberg documentó todo este caso en 2 libros. Uno de ellos fue Las manifestaciones del ser y el otro fue Los chamanes de México, volumen 3. Jacobo documentó todas las experiencias que vivió cerca de Pachita desde un lenguaje místico que pretendió que fuera científico. Tú me vas a contradecir en tu tema, güey. Yo lo sé, pero este es mi tema y yo lo hago como quiera. Está bien. Es cierto, güey. Pero bueno, así, esto es lo que yo percibí. Y está bien. Porque todo esto se quedó como un testimonio más que en un análisis científico, ya que no se usó ningún tipo de medición ni ningún tipo de registro para poder documentar de manera objetiva todas las vivencias que Jacobo describe en sus libros. Ajá. Eso me lo vas a rebatir. Sí. Ahora, la forma en la que Pachita realizaba estas curaciones, nuevamente era un lugar oscuro, que se realizaba a la luz de las velas. Este ambiente crea sugestión en sus pacientes y permite que la mente humana pueda ser manipulada. Sí, claro. Por lo tanto, más que una cirugía médica, esto era más un ritual que otra cosa. Sí. Yo estoy de acuerdo. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que Alejandro Jodorowsky nos relata en su libro de psicomagia, porque él mismo fue paciente de Pachita. Eso no lo sabía. Sí, güey. Entonces Alejandro nos da a entender que en este libro que las actividades de Pachita no eran cirugías médicas, pero tampoco eran rituales. Lo deja todo esto en un punto medio. De hecho, una de las descripciones textuales que nos deja en uno de sus libros es la siguiente. De un tarro de cristal que tenía al lado le pasaba un corazón llegado. No se sabía de dónde, del depósito o del hospital. Que ella procedía a implantar en el cuerpo enfermo de forma mágica. Nada más ser colocado sobre el pecho, el corazón desaparecía bruscamente como aspirado por el cuerpo del paciente. Y él no solamente presenció estos rituales u operaciones, sino que el mismísimo Alejandro Jodorowsky fue paciente de Pachita recibiendo un trasplante de hígado, en donde él nos relata que sí lo abrieron y le introdujeron un hígado nuevo, nuevamente, con sus palabras, sacado de quién sabe dónde. ¿Le dolió? Ahí va. Él nos describe que esta experiencia fue muy dolorosa. Había líquido hemático por todo su cuerpo. Claro, la piel estaba desgarrada y abierta para que pudiera introducir este nuevo órgano. Después de... me contuve con un chiste, pero después de esto que les acabo de contar, me gustaría citar algo que, otra vez, que él mismo dijo, yo nunca diría que las manipulaciones de Pachita fueran verdaderas operaciones, pero tampoco diré lo contrario. En ese contexto, saber si las operaciones de Pachita son reales o no resulta incongruente. Otra afirmación que Alejandro nos dejó es que el cuerpo humano acepta directa e ingenuamente el lenguaje simbólico al modo de los niños. Pachita lo sabía y era una maestra suprema en el arte de utilizar ese lenguaje de manera operativa. No sé cómo lo hacía para llevarnos a ese mundo barroco. Trance, alucinación colectiva, prestidigitación, genial de todos modos. Si había trampa,
era una trampa sagrada. Quiero decir que sus actos mágicos resultaban eficaces. Pachita aliviaba a la mayoría de los que iban a verla, pero quise observarla y aprender de ella. Otra persona que estuvo en contacto, les cuento, Sí. que otra persona que estuvo en contacto con con Pachita fue la ex de Alejandro Jodorowsky, que fue Valeria Chumley, que afirmaba que Pachita compraba corazones y otros órganos en hospitales. Entonces, esto ya le quita un poco más lo mágico. De credibilidad, ¿no? Sí, claro, güey. O sea, aquí ya va tomando forma este fenómeno de Pachita, ¿no? Porque, por otro lado, Liliana Ugalde, nieta de Pachita, niega que su abuela materializara órganos como tal. Ella afirma, porque ha dado varias entrevistas, ella afirma que Jacobo Greenberg inventó eso para ganar renombre y hacerse famoso, pero ella misma afirma que también es medium y Cuauhtémoc actúa a través de ella. O sea, agarró las mañas de su... Para mí, o sea... Pero es que también, o sea, yo siento como o sea, en ese punto, o sea, ella está desmintiendo algo que ella misma hace, ¿no? Sí. Entonces también ella no es como muy creíble. Y ahora, sí, no, Yo pero digo. vamos a ver lo que ella dice. En varias entrevistas que ya ha dado, ella afirma que su abuela lo que utilizaba eran vísceras de cerdo. Sí, claro. Y estas eran ofrecidas como ofrenda a Cuauhtémoc para que pudiera realizar las curaciones. Por lo tanto, esto nos indica que más allá de ser una cirugía o un trasplante o una consulta médica, esto era un ritual. Por lo tanto, todo esto contradice lo que Jacobo Greenberg afirmaba como materialización de órganos y toda esta magia alrededor de estos rituales. Por lo tanto, podemos concluir, esta es Tu conclusión personal, ¿no? pues eso es lo que yo pienso. Sí. Podemos concluir que todos estos rituales o escenificaciones de operaciones eran simplemente eso y que funcionaban tal cual lo hacen las medicinas homeopáticas. Son simplemente un efecto placebo. Ok. Y sabemos que el efecto placebo existe. Aquí la cosa es que no sabemos por qué. Pero también existe el nocebo. güey. Sí, por eso, pero no sabemos por Entonces, qué tampoco, güey. O sea, pues también claro. eso es curioso, güey. Claro, es curioso. Pero sin embargo, pues, Sí. ahí se queda, güey. Estoy de Así, acuerdo. así se los dejo. Materializado como Pachita. Como un órgano. Como un órgano que sacaba Pachita. No, y la verdad es que yo creo que, o sea, hablando de curanderos y hablando de Pachita específicamente, creo que, o sea, yo no podría, y es que esa es la cosa con este tipo de cosas, ¿no? Que no sabemos, o sea, no podemos ni comprobar que sí ni que no. Entonces, todo se queda en cuestión de fe. O sea, ¿en qué tienen fe ustedes? Simón. O sea, al final de cuentas, si es un efecto placebo y te sirve para curarte de lo que sea, güey, al final de cuentas, pues sigue siendo algo que no es científicamente comprobable, o que es, más bien, que no es científicamente cuantificable, pero científicamente comprobable, que son dos cosas bien diferentes. Ahora, sin embargo, yo no soy negacionista de todo este mundo Sí, no. de espíritus y tal, güey. Ujú. Porque quien vio el episodio, ¿qué fue? El episodio... ¿El 7? ¿El 6? No, ¿O el güey. 5? No, güey. ¿O el 4? El episodio donde hablamos de donde yo jugué la Ouija, güey. Ah, Bueno, el 11, sí. güey. Entonces, 12. güey, yo vi eso mover, yo vi eso adivinar cosas. Sí. Para quien quiera enterarse, vaya a verlo. Un amigo dejó un comentario ahí revelando más cosas. Vayan a verlo. Pero, entonces, pues yo no dejo, yo a los curanderos sí les cierro un poquito la puerta, güey. Porque Sí, claro. personalmente yo no he experimentado eso. Pero a otras cuestiones, como la Ouija, que yo sí he experimentado, sí le dejo ahí. Güey, sé que funciona. Sí, o sea, es como tú decías antes, ¿no? O sea, como de yo le quiero a la persona, no al hecho en sí. O sea, yo creo que tú crees que eso es verdad. Y lo cual es bastante válido. Yo creo que sí es verdad. Pero yo creo que sí es verdad por otro aspecto. Y es ahí donde yo quiero entrar con Jacobo Greenberg. Vamos a ver Ahora. Que no te haga bobo, Jacobo. Que no te... Exactamente, güey. Vamos a ver. Ahora, pues, o sea, Jacobo Greenberg es un personaje bastante controversial. Un hombre que no tenía pinta de ningún gurú. O sea, era un científico literalmente. Era un investigador serio de bata blanca, libretas llenas de ecuaciones y diagramas y conferencias que daba en la UNAM. Ahora, ese científico probado con metodología completamente real
que él decía que la mente humana puede influir en la materia, que dos cerebros pueden sincronizarse sin tocarse, que la realidad podría no ser sólida como nosotros la pensamos, sino un tejido modificable. Ahora, imagina que todo lo hacía en México y ahora imagina que un día, justo cuando estaba a punto de publicar su mayor descubrimiento, desapareció. Se va. No huyó, no se escondió, no dejó rastro. ¿Ok? Simplemente se esfumó. Ese hombre fue Jacobo Greenberg y hasta hoy nadie sabe qué pasó con él. ¿Ok? Ahora, la historia central del experimento tal cual, de la realidad, de lo que nosotros conocemos como la realidad, Greenberg llevaba 20 años estudiando lo que nadie más se atrevía a estudiar, la conciencia. Ahora, la conciencia siempre ha sido muy misteriosa, para empezar, por supuesto. Pero él, por su historia de vida, Él quería cuantificarlo. Él quería, pues sí, tal cual, traducir lo que es la magia a ciencia. ¿Ok? Ahora, para él la conciencia no era una ocurrencia filosófica. ¿Ok? Era una fuerza real, medible, operando en un campo que él llamó la latiz. Seguramente ya lo escucharon. La latiz es una red de información que engloba todo lo que es la realidad como la conocemos. O sea, todos nosotros, tú, yo, todos ustedes que están viéndonos, estamos todos conectados a la latiz y todos podemos, sea subconsciente o conscientemente, jalar información de la latiz. ¿Qué? Eso es básicamente. Básicamente la latiz es como si fuera el internet de las cosas. Ajá, más bien, si lo quieres transformar a cosas informáticas, como el código fuente de la realidad. Eso es tal cual la latiz. Y todos los seres vivos estamos conectados con este campo. Y si aprendiéramos a manipularlo, podríamos sanar, afectar materia física, comunicación sin palabras, incluso modificar la percepción del tiempo. Esta teoría no era poesía ni misticismo. Esta teoría él la construyó con experimentos controlados, con aparatos que se llaman EEGs y mediciones de ondas cerebrales y cientos de voluntarios. El EEG es básicamente un electrodo que se conecta con tu cuero cabelludo y capta los impulsos eléctricos, nada más. Okay. Y los traduce en ondas. Eso no nada más lo usó Jacobo Greenberg, eso se usa actualmente para medir millones de cosas. ¿Okay? Ahora, él construyó estos experimentos controlados, pero el experimento que lo volvió tal cual una leyenda fue el experimento de sincronización cerebral. Ahí usó los EEGs, que es electroencefalograma, por sus siglas. Ahora, Greenberg sentaba a dos personas en cuartos separados, les colocaba electrodos para medir la actividad cerebral, como ya te lo había dicho, en tiempo completamente real, y uno de ellos mostraba estímulos luminosos. El otro no veía nada, ¿ok? No podía escucharlo y no sabía qué estaba pasando, ni nada, ¿ok? Y aún así, sus cerebros relacionaban con patrones idénticos y pues básicamente era como si compartieran experiencias a distancia, ¿ok? O sea, básicamente, esto lo usaba con personas que tenían alguna relación muy cercana, sean parejas, o sea, madre, hijo, o lo que sea, ¿ok? Digamos que tú, mi mejor amigo, la tostada, te ponen un EEG y a ti te hacen un estímulo y a mí me tiene que iluminar la misma parte del cerebro exactamente. Okay. Eso es básicamente lo que hacía él. Ahora, él tenía una conexión con Pachita. Él fue el que investigó a Pachita. Ahora, para entender el fenómeno de Greenberg, buscó a la medium y curandera, muy famosa de México, Pachita. La estudió durante meses, vio operaciones imposibles, vio órganos aparecer entre sus manos, vio heridas cerrarse, lo que tú me estás diciendo frente a él. No encontró ningún truco, pero tampoco ninguna explicación. Ya. O sea, es como, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, simplemente pasó lo que pasó, ¿no? Y él concluyó, pues, algo bastante tremendo, que ella manipulaba la realidad desde la conciencia. O sea, lo que Pachita decía que era que Cuau la poseía y la tostada, él decía, no. O sea, sí, pero es ciencia. Y lo traducía a que ella, de alguna manera, se conectaba con la latiz y podía materializar
materia, cosa que científicamente no está tan incorrecto como tal vez algunas personas puedan pensar. Pero ahora esto no es magia, él decía, es física. Eso para muchos fue cruzar una línea pues muy peligrosa, obviamente. Antes de desaparecer Jacobo Greenberg, o sea, después de todos estos estudios, él estaba trabajando en un libro que desafortunadamente se perdió. Ahora, Greenberg trabajaba en un manuscrito donde supuestamente integraba todo, la física moderna, o sea, lo que nosotros sabemos como que es la física tal cual, química, y los rituales mesoamericanos, la sintergia, la conciencia como materia, y las operaciones de Pachita. Ese libro dicen que sus cercanos iban a cambiar la ciencia de México. Y la ciencia del mundo. O sea, deja tú lo de México. O sea, la ciencia del mundo era un proyecto ambicioso. Era un proyecto sumamente ambicioso. Ahora, él desarrolló lo que es la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es una combinación entre síntesis y energías. Y todo lo que yo te estoy platicando de la latiz es algo completamente englobado de lo que es la teoría sintérgica. La teoría sintérgica básicamente lo que dice es que estamos conectados todos con la latiz. Ok. Y que pues la realidad no es fija. O sea, la realidad es lo que nosotros expresamos de nuestra mente. Sea subconsciente o sea consciente. Y es colectivo. O sea, básicamente lo que... porque me arrebaté la entrevista, lo que él describe es que la realidad no es lo que ves, sino lo que tú creas. Sí y no. Ok. O sea, es como... Como si tú quisieras... Es el código base de la realidad al que tú no tienes acceso. Lo que nosotros conocemos como lo que es la realidad es simplemente una interfaz de usuario, ¿sabes? O sea, cuando tú tienes una aplicación, ya sea WhatsApp, sea lo que tú quieras, lo que tú estás viendo es la interfaz, no estás viendo el código tal cual que se está escribiendo de cómo es que funciona esa aplicación. Un poco más fácil de describir, es como si ustedes estuvieran viendo la tele, pero no están viendo las cámaras, el escenario. No están viendo las cámaras, el escenario. Ustedes están viendo al presentador. Exactamente. La latiz es exactamente eso. Es lo que tú no estás viendo. Es el código base de la realidad a la que, según Greenberg, Pachita podía accesar. Y por eso podía hacer materia. ¿Qué? Sí. Ahora, eso no significa que todo esto sea una simulación, pero no me quiero meter en eso. Eso es otra cosa. Sí. Pero, bueno, el punto es que justo cuando lo terminó, o sea, cuando terminó todo este estudio, el libro, Jacobo, pues, desapareció. Ahora, dejó su café frío, dejó su computadora encendida, dejó su habitación tal cual la había dejado desde antes. No dejó ningún rastro, no hizo ningún movimiento monetario, bancario, no hizo nada. Simplemente, de un día para otro, sus tarjetas estaban intactas, desapareció. Y lo curioso es que su esposa desapareció con él, o sea, unos días después. Ok. Exactamente. Y su manuscrito, lo que él había escrito, también desapareció con él. O sea, obviamente los registros que ya había antes, no. Pero todo lo nuevo que ya había investigado desapareció con él. Ok. Ahora, estas son pues, partes sumamente jugosas y polémicas y conspirativas de una persona que realmente sí quería hasta cierto punto desentrañar lo que es la realidad. Ahora, se dice, y esto es una conspiración, pero se dice, es una conspiración y no, porque hay ciertas pruebas. Se dice que la CIA lo tenía en la mira. ¿Por qué? Porque hay un documento desclasificado de la CIA, del proyecto Stargate, que lo menciona, no como agente, sino menciona como referencia la investigación que él estaba haciendo de la conexión sintérgica. La teoría sintérgica. Sí, no tanto la teoría, sino nada más la pura conexión sintérgica entre cerebros. Va. Ese lo mencionaron como referencia en la CIA. Ahora, en sus conferencias, en muchas cosas, él llegó a notar pues, ciertas personas que estaban ahí. Personas raras que estaban de la CIA. O sea, que no eran como el típico alumno que iba a escuchar sus ponencias, no.
O sea, eran personas externas, ¿entiendes? Y pues todo esto junto, pues obviamente, junto con su desaparición, pues sí te hace pensar como en, pues, ¿qué pasó con ese güey, no? Sí. O sea, lo desapareció, porque esto parece muy coincidental, ¿no? Sí. Y bueno, había muchos documentos filtrados y declaraciones de investigadores que sugieren que agentes estadounidenses asistieron a sus conferencias, sobre todo cuando hablaba del entrelazamiento mental, ¿ok? La manipulación de la realidad y los sanadores psíquicos como Pachita. Varios creen que su desaparición fue parte de un proyecto como el que conocemos ahorita de Stargate o MK Ultra, que ya está, desclasificado. Ustedes lo pueden ver tal cual, lo pueden buscar en Google, MK Ultra. A ver, el proyecto Stargate, Stargate habla de la visión remota, o sea, que tú estés en esta habitación y puedas ver, no sé, la habitación de tu mamá, de tu abuelito, yo qué sé. Ajá. Eso es básicamente... Ese es el proyecto Una Stargate. manera burda de explicarlo es eso, que puedas ver con tu mente otra habitación. Y todos esos, hay otro que se llama el Gateway Pero ese es otro. Ese es otro, y hay otros que están como abajo de todo lo que es el MK Ultra, Sí, que pues básicamente fue otra cosa que ahorita no me voy a meter. Pero Jacobo Greenberg estaba en el Stargate. Exactamente. Ahora, su esposa fue la última en verlo y luego desapareció obviamente también. Y había rumores que Greenberg estaba colaborando con militares mexicanos. Hay rumores muy fuertes en círculos científicos, sobre todo, que Greenberg estaba trabajando con una célula militar interesada en sus experimentos de comunicación mental. Ok. Y yo entiendo perfectamente por qué los militares estarían interesados en la comunicación mental, sea por espionaje o sea por lo que sea. Sí, claro. Sí. Algunos creen que fue reclutado, pero pues otros creen que fue eliminado simplemente. Sí. ¿Y qué más? Lo de la teoría de su esposa. Lo de la teoría de su esposa es que pues ella era muy manipuladora, muy controladora. Ajá. Y creen, esto no tiene ninguna comprobación ni ninguna base. Esto está basado en las declaraciones que dio su hermano. Ajá. Está basado en las declaraciones que dio su hermano. Exactamente. Diciendo que Jacobo le había comentado que ya estaba harto de su esposa. Exactamente. Que incluso ni siquiera dormían en la misma habitación. Sí, ¿no? Así, tal cual. Sí, no. Entonces... Y también es curioso que ella desapareció momentos después de que Greenberg desapareció. Muchos creen que pues ella fue la culpable, sí. Lo desvivió y pues se fue a ocultar, simplemente. Simón. A mí no me parece una teoría pues muy válida, pero... A mí tampoco. ¿Por qué? Porque, de hecho, cuando esta mujer reporta la desaparición la familia de Jacobo reporta la desaparición de Jacobo, sí, tardan 1 año en investigar. Sí, no mames. O sea, digo, sí, no, ahorita no, joven. Pues por eso, joven. Por eso, ahorita... Se fue a la Sintergia. Sí, güey. Entonces, se tardaron 1 año y, pues... Sí, yo me voy con que yo pensaría que sí se lo jaló la CIA, ¿eh? Sí, aquí la cosa pero es no que lo eliminó, sino que lo reclutó. Es que esa es la cosa. O sea, yo no sé qué es lo que habrán hecho con él. O sea, no sé si lo reclutaron o si lo eliminaron. Mira, yo lo que escuché me reventé la entrevista hoy de Jacobo Greenberg. No sé si es la última, pero sí es de las últimas. Sí, claro. Entonces le preguntan que cuáles eran los proyectos que venían. Sí. Uno de ellos era ese libro que tú mencionas, no me acuerdo del título, pero sí lo menciona. Ahí está la entrevista en YouTube. Sí. Y menciona el último experimento que iba a hacer. ¿Te acuerdas cuál era? El de la India, México. ¿India, México? Simón. Bueno, él desapareció cuando estaba a punto de llevar a cabo un experimento con una mujer, una científica de la India. Lo que sucede es que, o lo que él planteaba es que desde la India iba a ser
algo parecido con lo que tú decías de conectar diodos, pero sin estar conectados. Sin embargo, No, la sintergia, el entrelazamiento cerebral. sí, sin estar conectados por ningún cable, sino Ok. simplemente tratar de conectar sus mentes desde la India hasta México para ver si respondían a los mismos estímulos o si podían, por ejemplo, que tú pensabas en rojo, yo pensaba en verde, ¿no? Y ver si coincidía. Sí, exactamente. Ahora, eso fue lo que sucedió y da esta entrevista, da estos detalles y ya no. Y se desaparece. Desaparece. Está loco, ¿no? A mí yo pensé... Eso está curioso, güey. O sea, eso está muy, muy curioso que genuinamente cuando ya estaba a punto de hacer algo bueno o de hacer algo ya más fundamentado tal vez. Porque todo lo demás sí tiene registro. O sea, eso sí es cierto. O sea, lo de el entrelazamiento cerebral y todo ese tipo de cosas sí tiene registro. 1 de cada 4 personas sí registraron un entrelazamiento positivo, lo cual ya es más que una coincidencia. Ok, O sea, ya en términos científicos ya es más que una coincidencia. ahora, yo lo que les voy a comentar ya para concluir mis opiniones y por algo escribí así el guión de Pachita, es que el tema de los curanderos y toda esta magia de creación y chamanismo y gurús y tal es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque muchos implican tratamientos de salud, tratamientos Estoy de acuerdo. o sea, invertir dinero en que te vaya mejor o que te cures o ir a hacer un retiro espiritual un retiro espiritual en Tulum o cosas así, ¿no? Y esos gastos implican, o sea, los falsos gurús Sí. implican pagar miles de pesos. Sí, claro. Miles, o sea, hablo desde 50,000 pesos para verse en un hotel de 5 estrellas para realizar todos estos rituales, que no Sí. les va a traer nada. Y hay rituales de ayahuasca, chamanismo, guías espirituales y la fregada. ¿Cuál es lo peligroso en esto? Mira, si es una persona, porque normalmente va personas que tienen mucho dinero, no importa. ¿Por qué? Porque esas personas recuperan ese dinero al día siguiente, güey. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando esta información llega a personas de escasos recursos? Y que dicen, güey, es que mi abuelita o mi papá o mi mamá está enferma, la quiero llevar con este gurú que la va a curar, me promete que en 3 días ya está caminando, güey. Y tienen que pagar 50,000 pesos. ¿Qué pasa? Que se endeudan, pagan y no sucede nada. Hay muchos casos donde el familiar ya no la cuenta. Entonces es muy peligroso este tema. Si tienen dinero, háganlo. Pero siempre llevar el seguimiento desde lo médico. Es que esa es la cosa. O sea, yo sí he topado casos en donde algunas personas, o sea, en vez de ir al doctor, se van con el curandero. Y es como, pues no, o sea, deja tú el dinero. O sea, si un doctor bien fácil te pudo haber diagnosticado algo que te pudo haber curado en un mes, te vas con el curandero, empeora, no te hace nada y te mueres. Y es que, ¿sabes qué? Terminas pagando más. Terminas pagando Exacto, terminas pagando con tu vida más que con otra cosa. Más dinero y con tu vida. Ahora, con la una vida vez de tu dicho familia. eso, yo no estoy diciendo que no sea verdad. O sea, yo no estoy diciendo que yo personalmente no crea en eso. Yo personalmente creo que sí hay un tejido que nos envuelve a todos, que es la latiz. O sea, lo creo hasta cierto punto porque me parece muy lógico. Yo sí creo también en una conexión entre... No estoy diciendo que todos los curanderos sean... Yo sí creo, güey, pero... continuando con lo que tú decías, yo sí creo que hay una conexión con tus seres queridos. Sí la hay. Y es auténtica. Yo digo con todo el mundo. Y es auténtica. Pero ya que alguien te materialice un riñón o lo que sea, la verdad es que yo lo dudo. Yo creo que sí puede ser. Porque, bueno, yo digo que sí puede ser, básicamente, y esto lo dice la ciencia tal cual, matemáticamente, en cualquier momento el universo puede materializar lo que tú quieras.
El universo, pero no Pachita, güey. No. A lo que me refiero no es eso. A lo que me refiero es que no es algo que no tenga precedentes. O sea, es algo que sí tiene precedentes. O sea, hay cosas que ya las he comentado antes que se llaman partículas virtuales, que si tú estás en un vacío completo, las partículas virtuales se materializan y se destruyen en un segundo. Una computadora lo puede captar, por eso se llama una partícula virtual. Pero, matemáticamente hablando, el universo puede llegar a materializar lo que sea arbitrariamente. Entonces, el hecho de que una persona con su conciencia pueda llegar a materializar algo, sí me parece una locura, sí me parece que es una tontería, pero no me parece imposible. Ok. O sea, imposible no es. Ahora, yo quiero cerrar con una pregunta para ti y para todo el público, ¿no? Ajá. Ok, te voy a comentar que Pachita murió de un ataque cardíaco. Sí. ¿Por qué no reemplazó su propio corazón? Eso suponiendo que realmente falleció de un paro cardíaco. No, sí, o sea, está documentado. ¿Según quién? Pues según los médicos que la atendieron, güey. No. ¿Y qué tal si la desvivieron, güey? No digas. Claro que sí, güey. Puede ser una conspiración. Puede ser una conspiración, güey. O sea, siempre ha habido de eso, güey. Okay, o sea, se puede fingir un... Podemos justificarlo con lo que quieras, pero los demás también fallecieron, güey. Y no sé... Ah, claro, sí, güey. Ya. Todo mundo, o sea... No, es que ya no me quiero meter en ese tema. Bueno. Pero pues pueden ser muchas razones de por qué ella no hizo lo que hizo. Sí, digamos... No sabemos. Sí, en una frase te voy a tirar un prompt de ChatGPT, güey. En una frase dime, justifica eso, güey. ¿Cuál? O sea, lo de por qué Pachita... Ajá. ¿Por qué Pachita... no se curó? ¿No se curó a sí misma? Sí. En una frase. Es que no lo sé, güey. Prompt de ChatGPT. No lo sé, güey. Bueno. O sea, genuinamente no, pero no asumo que sí lo sé, ese es el punto. Yo te respondo, güey. Muchos de estos curanderos y para mí charlatanes justifican todo que no pueden usar sus poderes para su provecho, porque ellos vienen a cumplir un propósito. Sí. Y para mí eso es BS, bullshit. Y estoy de acuerdo. Para mí eso también es bullshit. Esa es mi conclusión. Eso también para mí, eso es una tontería. Pero aquí mi punto es que yo no puedo suponer por qué hacen las cosas que hacen. Porque no estoy diciendo. Si tuvieras que decir algo, ¿con qué cerrarías, güey? Yo diría que al final de cuentas, todo lo que conocemos como realidad es hasta cierto punto cuestión de fe. ¿Por qué? Porque si el mundo está hecho literalmente de la nada, matemáticamente es imposible. Si el mundo contiene milagros y contiene magia y contiene muchas cosas, sigue siendo imposible. O sea, matemáticamente, probabilísticamente hablando, sigue siendo imposible. Entonces, al final de cuentas, si hay un mundo en donde existen este tipo de milagros y si hay un mundo en donde no existen este tipo de milagros, es igual de imposible. Entonces no sabría decirte cuál de los dos es. Ese es el punto. Ok, aplicaste un Alejandro Jodorowsky. Sí, exacto. Un Jodorowsky. Vamos con el Jodorowsky. Nos vamos con el Jodorowsky. Recuerden ver las películas de Jodorowsky. Recuerden darle like. Recuerden darle like. Suscribirse. Comenten si están en desacuerdo o en acuerdo con nosotros o cuáles son sus propias teorías. Sí. Comenten abajo sus teorías. Por favor, abajo en la descripción están todas nuestras redes. Vayan a seguirnos, vayan a ver los TikToks ahí. No salimos bailando, pero están chidos, güey. Vayan a verlos. Pero podríamos, uno nunca sabe. Sí, ustedes dejen abajo si quieren que bailemos. No lo vamos a bailar al chile. No vamos a bailar, no vamos a bailar un pito, güey. Pero bueno, pues muchas gracias por su tiempo y pues bienvenidos a otro... Bueno, bienvenidos al Club del Futuro. Si es su primer episodio. Bienvenidos, suscríbanse. Y pues hasta luego. Ahí nos vemos.